Tan señalado. Una satisfacción enorme que nos encontremos aquí. Ya saben que este es el día del socio y también de las peñas. Entonces, antes de dirigirles unas palabras, pues voy a ceder la palabra a Andrés Menéndez, presidente adjunto, pero en esta ocasión en calidad de presidente de la peña de la cuenca del Narcea Occidente, una peña verdaderamente activa, la única activa que tenemos ahora. Ojalá que algunas otras despierten. Bueno, también tenemos, por supuesto, en la mesa a Maica Rodríguez, que es presidenta de Les Felechines. Ya saben ustedes que conjuntamente con la Peña del Felechu, que preside Andrés Menéndez, pues se reúnen aproximadamente una vez al mes, generalmente el primer sábado de cada mes, aquí en el centro asturiano, concretamente en unas comidas que sirve Casa Hortensia. Ya pueden imaginar que son deliciosas, y ellos dos son los representantes de nuestras peñas. También Pilar estaría en calidad de la peña 10 Villas. Pilar, sí, aunque es una peña un poquitín menos activa, vamos a decir que menos activa. Directora de la agrupación. Bueno, directora de la agrupación, por supuesto, pero estamos hablando ahora de las peñas, y en este caso representaría la peña 10 Villas, ¿no? Que preside Paco Albuera, que no ha venido por aquí, pero ayer sí estuvo. Seguramente se está recuperando porque tuvo una actuación fabulosa, y particularmente él, y otros muchos, pero vamos, él lo hizo muy bien. Bueno, pues nada más, ahora les dirigiré unas palabras, pero vamos a ceder el micrófono a Andrés Menéndez. De acuerdo, pues nada, buenas tardes también por mi parte, y encantado de reunirnos aquí a tantos amigos, porque efectivamente hoy es el día del socio, de todos los socios, especialmente de aquellos que ahora van a ser citados por aquella larga fidelidad, unos 25 y otros 50 años. Las peñas, las peñas. A mí me gustaría, y lo digo cada año paso por aquí a decir lo mismo, pero se ve que no se me escucha, no tengo poder de convicción. A mí me gustaría que la peña no fuese la de la cuenca del Narcea Occidente solamente, que fuese, pues eso, por lo menos una de tantas. Antes éramos 8, y si no fuesen las 8, pues qué menos que hubiese 3 o 4, qué menos que 3 o 4. Y me gustaría mucho que se sumasen, que se uniesen y hacer una romería, la que estamos haciendo el último domingo de mayo, en la cuenca del Narcea Occidente, que se hiciese en colaboración con distintas peñas, y que cada año pues se representase las costumbres más propias de cada zona. Que no sea solamente se ve en la Quinta Asturias lo que es la cultura y las costumbres de Cangas del Narcea, los 22 concejos del suroccidente de Asturias. Me gustaría que se extendiese al resto de Asturias y que fuésemos viendo por aquí pues, cosas distintas, que las hay, porque Asturias tiene un folclore muy rico, muy variado, y es una pena que se vaya quedando como un poco olvidado porque no tiene presencia. Y eso lo vivimos nosotros en la cuenca del Narcea Occidente, porque hay cosas que se ven si se va a la romería, ese del último domingo de mayo, porque ya en las iglesias, que siempre se cantaba el ramo, por ejemplo, rara iglesia se hace, ya prácticamente está desaparecido. Luego, somos los únicos románticos que intentamos mantener, cultivar y proyectar hacia el futuro nuestras bellas costumbres de todos nuestros ancestros. Y bueno, como sé que a lo mejor no se me va a escuchar mucho, porque las actividades cuestan mucho trabajo, mucho dinero, y bueno, pues aunque no sea más que trabajo, a lo mejor no estamos dispuestos, no tenemos tiempo. Yo no quiero decir que sea desidia, sino simplemente que falta tiempo para hacerlo, capacidad para conseguir los recursos económicos, que son imprescindibles. No se puede hacer nada sin dinero. Y bueno, pues a ver si es verdad que para el próximo año y sucesivos, por lo menos se suman algunas más, y vamos
intercalando costumbres, bailes de otras zonas de Asturias, no solo del suroccidente. Y nada más. Vamos a celebrar lo que es el Día del Socio y a disfrutarlo. Gracias. Pues muchas gracias, Andrés, por esta actividad que es muy meritoria, y la prueba está en que prácticamente él se ha definido como el único, como el último romántico, y efectivamente es así. Ojalá que se apunten muchos más y sigamos agitando pues nuestras tradiciones desde las respectivas peñas. Por favor, animaos y animad también a los amigos, a los compañeros, porque hay mucho por hacer y la casa pues lo precisa y os espera. Cuenta con todos. Este Día del Socio queda enmarcado en la Semana Grande. Por cierto, tenéis ahí a la entrada pues unos folletos que podéis llevar, donde realmente se advierte la mucha actividad desplegada a lo largo de esta semana. A lo largo del curso, que prácticamente se clausura ahora, y ni os cuento. Es un programa variadísimo. Conferencias, presentaciones de libros, alguna exposición, mesas redondas, proyecciones diversas, actuaciones de nuestras agrupaciones folclóricas, tanto en la Quinta, menos como aquí en la sede social y también en otros lugares, de manera que algo extraordinario y seguro que satisface los gustos más exigentes. Pero en esta Semana Grande, que se desarrolla para el engrandecimiento de todos, hay que decir que comenzamos, permitidme este repaso, el día 16, sábado, con el Día del Niño, en la Quinta Asturias, ese pedacín de Asturias en Madrid, que muchos visitáis con frecuencia, otros menos, pero que conforma, conjuntamente con esta sede social, el Centro Asturiano de Madrid. Es una unidiversidad, pero sin quebrar esa unidad de nuestra casa regional, por cierto, la más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Este año vamos a celebrar, os esperamos, en torno al 2 de octubre, que es la fecha oficial, en torno, según cuando caiga, en función de nuestras posibilidades, el 137 cumpleaños, que es decir mucho porque se fundó efectivamente esta casa a finales del 19, en 1881. Es, por tanto, una institución histórica, tradicional, pero también vanguardista, por esto que apuntaba ahora el presidente adjunto, moderna, intergeneracional, inclusiva. Ayer, por ejemplo, lo pudimos comprobar, y en todas las agrupaciones, pero concretamente en el coro, en las actuaciones en el coro. Es además una casa abierta a todos, no solo a los asturianos, a todos los amigos de Asturias, a todos los pueblos de España y a todos los pueblos del mundo, en definitiva, del pueblo humano. Muy bien. El Día del Niño. El domingo 17, otro acto muy celebrado, la proclamación de la Siana y de las Sianinas, que de año en año se dan el relevo. Lo dejó Celia, que lo hizo estupendamente, una universitaria, y ha dado el paso pues a otra joven, Alba, que esperemos que lo haga pues igualmente bien, estamos seguros. Cada uno con su estilo, cada una, como es natural. Muy bien. Y por supuesto, las niñas, las pequeñas, las sianinas, tal vez futuras sianas, aunque están abiertas las candidaturas para las próximas ediciones, tanto en la modalidad de las pequeñas como de las mayores. Un acto que dirige en gran medida, y lo hace muy bien como mantenedora, Marta Arras. El lunes 18 tuvimos los lunes musicales. Son 30 años ya de lunes musicales. Muchos los conocéis porque acudía como director el maestro Juan Hurtado, que en paz descanse, ahora es el maestro Alberto Joya, y sigue manteniéndose ese listón de mucha calidad, y la prueba está en que aproximadamente a las 7, es decir, una hora antes de que comience el acto, ya el salón está a rebosar. Se suele llenar, vamos, miento, no tanto el salón como la gente que espera fuera para cogerse. El martes, el Día de la Música, tuvimos una jornada especial, además del lunes musical, que estuvo muy bien. El miércoles, el Día del Teatro, acudieron unos compañeros del grupo de mayores de un centro cultural madrileño, que, llevados por su generosidad, realizaron una interpretación escénica, creo que fantástica. Ayer alguien nos lo recordaba, que se divirtieron muchísimo, porque fueron dos representaciones cómicas, dos comedias
de manera que ahí están para el disfrute de todos. El jueves 21 tuvimos también una actuación muy buena con el coro ECOS, el coro del Centro Asturiano de Madrid, que dirige Almudena Albuerne, una persona muy de la casa, ya desde niña, hija de Paco Albuerne, el presidente de la Peña 10 Villas, y de Isabel, y realmente estuvo muy emocionante el acto, muy variado, muy rico, y nos encantó a todos, nos encantó, con un salón prácticamente lleno. Y este domingo, el 24, tenemos el Día del Bollo, uno de los actos principales también en el Centro Asturiano y en la Quinta, el pan nuestro de cada año, de cada edición, un pan que compartimos con todos. Por favor, invitad a las personas que podáis para que acudan a este encuentro, a esta celebración popular el domingo. Esperamos encontrarnos y pasarlos muy bien con un programa igualmente muy variado. Y una semana grande, un curso grande, porque es fruto de la generosidad de cuantos ponen su esfuerzo, su tiempo, su arte, su espíritu, su motivación, su patrocinio también, su corazón apasionado en definitiva. Unas actividades con las que advertimos la estatura de esta obra institucional que se llama Centro Asturiano de Madrid, legado querido que estamos llamados a acrecentar entre todos, asturianos y no asturianos, pero socios al fin, compañeros y amigos de la casa. Hemos tenido años difíciles en lo económico y ahora, sin que estemos para echar las campanas al vuelo, podemos decir que se ve el final del túnel. Un tiempo que reclama más socios para esta casa. Es un tiempo muy bueno para seguir adscribiéndose y seguir proyectando esta obra, esta casa, hacia el futuro. La casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, como acabamos de decir. Una casa que vive de la ilusión, del esfuerzo, de la asturianía, también, lógicamente, de la españolidad, de la apertura al mundo, bien advertida, por ejemplo, en nuestra pertenencia a una federación internacional de centros asturianos repartidos por los 5 continentes, principalmente por Europa y por América hispana, la América hermana. Pues el Centro Asturiano, además con nuestro presidente, de paz descanse, don Cosme Sordo, fue uno de los pioneros, de los fundadores de esa federación internacional, la FICA. Una casa inclusiva, una pequeña comunidad integrada por personas de todas las edades, un lugar de convivencia en el que se fomentan las relaciones cordiales entre sus miembros, cualesquiera que sean sus características o su procedencia, y también cultivo de estas relaciones con el exterior, con otras casas regionales, algunas asturianas, otras no, pero con entidades también de diversa índole, centros de cultura, y por supuesto con la sociedad en su conjunto, empezando por la madrileña, por Madrid, por esta hermosa y acogedora ciudad en la que nos hallamos. A todos los socios, sin excepción, nuestra sincera gratitud y enfática felicitación, y con ellos a todas sus personas queridas, a sus familiares. Debemos tener muy claro lo que somos y lo que representamos. Somos una casa levantada con gran esfuerzo que representa nuestra tierrina en Madrid. Nos debemos a Asturias y también a España, una gran nación en el seno de Europa, con vínculos fraternales con América y abierta al mundo. Gracias a los socios que nos acompañáis en tantos actos a lo largo del año y de tantos años. En concreto, hoy distinguimos a los socios de dilatado y tenaz recorrido que tanto nos han dado durante estos 50 o 25 años, que deseamos sean muchos más. Y aunque el premio es bien sabido, es la lealtad, es el disfrute, es la tenacidad, es la participación, es el ser y el estar en este querido rinconín de Asturias en Madrid, queremos expresar con feliz memoria nuestra admiración y aprecio por tantos años. Es una expresión modesta, pero sincera para todos. Con agradecimiento y afecto os honramos sencilla y cálidamente en este digno salón. Hoy se entrega el Pelayo, aquí los tenemos bien pertrechados,
dispuestos a defendernos, esto es algo muy importante, ¿eh? A los socios que llevan medio siglo vinculados al centro, 50 años de antigüedad, algunos incluso, alguno más. Y aunque es injusto condensar una trayectoria tan dilatada en pocas palabras, quiero que les llegue el afecto, que os llegue la admiración, el reconocimiento y la gratitud a todos. Algunas personas se han excusado, es normal, no pueden venir, unos por trabajo, otros porque viven muy lejos, por enfermedad, por distintos motivos. Graciano Lafuente Fernández, que fue gaitero del trío de gaitas Campoamor, con Rogelio, una persona también muy vinculada a la casa, y Jesús, y también de la agrupación folclórica del centro, nacido en Cangas de Narcea y que vive en Asturias y se ha excusado, aunque el Pelayo se lo llevará nuestra secretaria general y Luis, su esposo, están por ahí y han hablado con él, ¿eh? De manera que vamos a tributarle un aplauso. Muchas gracias. Llevan el nombre puesto, muy bien, mejor todavía. Isabel Rodríguez Amor, Felechina, pues adelante, tienes por aquí tu Pelayo, y es una satisfacción, viuda de Gonzalo, persona muy querida. Luego la paña, Armando la puso. José Antonio Rivera Criado, es de Vegadero, perito industrial, y se excusa, no ha podido acompañarnos, se les entregará puntualmente. María Leónides Suárez Suárez, de Luarca, que también se ha excusado. José Luis Muñoz Pérez del Río, de Luarca, miembro electo del Consejo Superior, abogado e hijo de don Ramón Muñoz Bernardo de Quirós, una persona muy emblemática. Y otra persona que se excusa, pero le vamos a nombrar, aunque ya figura también en nuestra revista Asturias, en el boletín, César García Gómez de Tineo, exdirectivo y miembro del Consejo Superior. Muy bien, para todos, pues nuestra enhorabuena por estos 50 años, que realmente es una trayectoria muy dilatada y deseamos que sean muchos más años, ¿eh? Muchas gracias. Que este Pelayo, que representa a la majestuosa figura del rey de los Astures, héroe laureado, resplandeciente de ley, razón y valor, coronado de honor, jabato invencible, despertador de fe, iniciador de la Reconquista, símbolo español, distinguido por su arrojo y victoria, exprese también el hondo cariño y la enfática gratitud hacia vosotros, generosos, entregados, constantes, leales, triunfantes, socios de 50 años, socios ejemplares. Gracias. Bien. Y entregamos también, con mucha satisfacción, el título de socio del año a don Valentín Rodríguez González, de Cangas del Narcea, capellán del Centro Asturiano desde el año 2008,
que empezó en la Quinta Asturias y luego también en esta casa de la calle Farmacia, en esta sede. El padre Valentín, a quien tanto debemos por todo su esfuerzo, principalmente por su orientación espiritual, su labor, su presencia esforzada. Hay que decir que viene desde muy lejos y en unas circunstancias complicadas. Me ocurre como a un servidor, que tampoco tenemos vehículo y es verdaderamente difícil llegar puntualmente a la Quinta, a los compromisos. Por su presencia esforzada y cordial enriquece nuestro proyecto institucional, por el compromiso con los valores, por su acompañamiento y asesoramiento, un acompañamiento, por cierto, a todos, a jóvenes y a mayores, y en lo que se refiere a las actividades institucionales, por supuesto, principalmente las celebraciones eucarísticas. Padre Valentín, muchas gracias en nombre de todos. Vas a recoger el título que primero lee nuestra secretaria general de manos del presidente adjunto. El Centro Asturiano de Madrid concede al padre don Valentín Rodríguez González el título de socio del año 2017 por su relevante colaboración desinteresada con esta casa regional. Madrid, 22 de junio de 2018, firmado por el presidente y por mí. Y junto al padre Valentín, que bendice este acto, nuestra sincera enhorabuena también a los demás socios que hoy se distinguen. La condición de socio durante 25 años se reconoce con un escudo y con un diploma del Centro Asturiano de Madrid. Y según fórmula acuñada con el corazón, os decimos que ese escudo os proteja y con saludable orgullo os identifique. Un escudo hermoso, coronado, en el que se distingue la dorada cruz de la victoria, por un lado, principal símbolo de nuestro querido Principado de Asturias, y en la otra banda está el símbolo de esta hermosa ciudad que nos acoge, Madrid, un madroño con un oso alzado. Ahora lo veréis, tan pronto lo tengáis vibrante, prendido en vuestros pechos. Una bella y ejemplar conjunción interterritorial policromada, representación de nuestra casa asturmadrileña, y con ella del noble sentimiento que hermana a madrileños y asturianos. El diploma que también se os entrega acredita vuestra condición de compromiso, de constancia, lealtad y afecto al Centro Asturiano de Madrid, vuestra casa. Enhorabuena a todos, y voy a proceder a nombrar a cada uno de los socios que llevan 25 años con nosotros, no sin antes pedir disculpas por los posibles errores o falta de datos. Algunos se excusan, se han excusado también. Teodoro Aro Álvarez, salmantino, también son socios sus hijos, pero no ha podido venir. Guardaremos el diploma. Pilar Tomé de Arriba, que nos acompaña. Un aplauso. El diploma. Luego a ver si nos ponemos todos y hacemos una foto de familia. Me refiero a los socios de 25, 50 años. Valentín Fernández González, de Villoria, La Viana,
que nos acompaña. Para que tengan también una foto más. Muy bien. Manuel Recaredo Álvarez López de Cibullo, Cangas del Narcea. Pues enhorabuena. Se excusan Rafael Carrasco Arquero y Gonzalo Donoso Pedrera. Sisto Palacios Romojaro, no sé si ha podido acudir, es un jugador del torneo de tenis en la quinta, lo mismo que Pedro García Gil, que no han venido. Está, en cambio, Francisco Fernández Tejero, directivo de la casa, que le eché mucho fuerte. Hay que llegar al Pelayo, ¿de acuerdo? Hay que Sobre ¡Vamos, vamos! Bueno, Paco, un hombre muy colaborador también con la casa, no solo por estar en la junta directiva, sino que se ha involucrado en distintas actividades de cultura, de animación, siempre con muchas sugerencias muy atentas. Muchas gracias. Él y su esposa Tere, por supuesto, que son habituales de muchísimos años. Muchas gracias. Pedro, gracias Muchas a vos. gracias. Gracias a vos. Pedro Pérez García, que nos acompaña. José Martín Díaz.
Manuel Rodríguez Sánchez. Brígido Ramón Martín Carrillo, delegado de fútbol hasta el año pasado, un hombre bueno, pues muy dinámico y con gran capacidad organizativa, especialmente en todo lo que se refiere al fútbol en la Quinta Asturias. De manera que muchas gracias, Ramón. Ramón, que efectivamente ha realizado una labor importantísima en lo que se refiere al deporte, al fútbol, pues allí en la Quinta Asturias, como es bien sabido por muchos. Muchas gracias, Ramón, por toda esa labor y por estos 25 años. A vosotros, de verdad, a todos. Gracias. Emilio Rodríguez Ronderos, de Pola de Allande, en la Asturias Occidental, que encargaba las madreñas y las manzanas de oro. No sé si ha podido acudir porque intentamos localizarle, pero no ha sido posible. Bien. Pedro Rodríguez Inciarte, miembro electo del Consejo Superior, ingeniero, que también se ha excusado. Se excusa igualmente Manuel Vigil Pérez, miembro electo del Consejo Superior del Centro Asturiano, ingeniero de caminos. José Manuel Carreño García, las mujeres asturianas, padre de García Carreño. Hay que decir que José Manuel Carreño, porque creo que no se me ha oído, aparte de tener a su esposa asturiana aquí presente, es padre de María Carreño, una joven que fue miembro de la agrupación y además es muy colaboradora actualmente de esta casa, sobre todo en actividades infantiles, y seguimos contando con ella. De manera que muchas gracias. Carlos Cuervo Arango Martínez, miembro electo del Consejo Superior, es de Gijón, pero creo que no ha podido acompañar. Bueno, pues aquí concluye esta distinguida y dilatada relación de socios. Nuestra reiterada enhorabuena y muchas gracias, porque a todos se debe el esplendor, el brillo que tiene este centro asturiano de Madrid. Seguidamente vamos a pasar a tomar un vino para celebrarlo, porque este es un acto de celebración, pero antes, por favor, yo pediría a los socios galardonados, reconocidos, que se aproximen aquí, Armando, porque vamos a hacer una foto de familia. Pues muchas gracias. Gracias.